conversaciones me llena de mucha satisfacción. Es la posibilidad que tiene este oficio de comunicar, de entablar comunicación con gente muy valiosa, gente que uno ha visto durante muchos años ejercer una profesión como la medicina, con un alto nivel de profesionalismo, de calidad y ser muy sistemático en el seguimiento de sus pacientes, en la actualización de la modernidad de la medicina. Y me honra mucho su cariño, su amistad y su presencia aquí, el doctor Fernando Contreras. Bienvenido. El placer y la honra es mía, Robertico. Tú sabes que yo te he visto crecer desde pequeño. Sí, así es. Tanto en lo profesional como en lo personal. En lo personal. Doctor, yo quiero iniciar esta conversación sobre aspectos personales para luego irnos a la medicina. Esas inquietudes, ¿de dónde surgen? ¿En el seno de la familia, desde muy pequeño? ¿Ser médico? ¿Prestar un servicio que sea de utilidad a la sociedad? ¿Cómo se concibe eso? Sí, mira, yo creo que es una combinación de tener una vocación, pero obviamente la vocación por lo general quizá haya algo interno, natural de uno y un ejemplo. Y yo tuve dos ejemplos que me llevaron a estudiar medicina y a tratar de practicar la medicina de la forma que yo la practico. Uno es mi mamá, que es médico, y a pesar de que se graduó de medicina en una época donde muy pocas mujeres eran médicos, y que en el fondo no pudo ejercerla al principio como hubiera querido porque se casó con mi papá, que aunque era un abogado que había estudiado en España, no dejaba de ser un campesino de Monteplata. Sí. Y cuando se casó le dijo, aunque usted sea médico no va a trabajar, pero además le metió 7 muchachos. Wow. Y en ese periodo de esos 7 muchachos, y por tener 7 muchachos y por tener un patio grande, mi casa era como el club del barrio. Mi mamá era la médico de todos nosotros, de todos los niños del barrio y de todos los sobrinos. Y durante ese periodo, hasta que la más pequeña fue al colegio, ella se mantuvo en la casa, pero tuvo que leer mucho de medicina, sobre todo para atender niños. Cuando la más pequeña fue al colegio, entonces empieza a trabajar con un consultorito por aquí, por cierto, en aquella época le decíamos Los Bajos, que era por ahí por la Sánchez Quisqueya, y luego en Sierva de María, y luego puso uno con los curas en Monteplata. Entonces 3 días a la semana, como por 25 años, ella estuvo dando consultas médicas a niños pobres sin cobrar un centavo, de hecho llevando la medicina, porque en esa época mi papá tenía una distribuidora de medicina. Y ver a mi mamá haciendo esa labor, eso obviamente me inspiró muchísimo a ser médico, al oficio de la medicina. Y luego el otro ejemplo que yo tuve de cómo practicar la medicina y cómo tratar a los pacientes fue mi tío Angelito Contreras, que era un señor espectacular, un clínico con una agudeza espectacular, pero sobre todo con un trato humano. Yo siempre digo que era un tipo que desde que entraba a la habitación de un paciente le cambiaba la dinámica. Con su solo presencia y su dulzura, el paciente sonreía y se sentía mejor. Entonces, doctor, pero en una familia bueno, tan amplia, estamos hablando de que eran siete. Eran siete. ¿Solo usted? Yo sí, hay 2 veterinarios, un economista, 2 economistas, una dentista y yo, que soy médico. En esa faceta usted. Exactamente. Y en el orden, usted es el mayor. Yo soy mellizo con una hembra, o sea que estoy ahí entre tercero y cuarto. Entre tercero y cuarto. Exacto. Doctor, entonces, una cosa es estudiar la medicina. Entonces, el momento de la especialidad, que yo sé que hay muchos jóvenes siguiendo esta conversación y tienen las inquietudes. ¿Cómo se da ese clic? ¿Cómo usted logra, entonces, adentrarse específicamente en su especialidad? ¿Qué elementos fueron los que incidieron en esa decisión? Claro. Sí, ya cuando uno está estudiando medicina, uno se va, por lo general, acercando o inclinándose a las áreas que más te van gustando, y la mayoría de las veces eso es inspirado algunas veces por profesores. Y por alguna razón a mí siempre me gustó la gastroenterología. Y tuve muy buenos profesores en gastroenterología, de los cuales debo mencionar, por ejemplo, al doctor Jordi Brosa, que fue el primer gastroenterólogo en República Dominicana, al doctor Emile de Boiry, que bueno, ya está retirado, pero que fue también un baluarte de la gastroenterología dominicana, al doctor Roberto Ravelo Rogers, que falleció hace poco, al doctor Kuki Gotró, que ejerció muchas posiciones, no solamente dentro de la medicina, sino dentro de la función pública. Esas fueron personas que me marcaron en cuanto a mi deseo de estudiar
gastroenterología. Y claro, para hacer gastroenterología tú tienes que hacer medicina interna. Y siempre pensé en irme a Estados Unidos y siempre pensé en regresar. Y gracias a Angelito Contreras, que me llevó a la Clínica Abreu, que era de los principales directivos de la Clínica Abreu, y que el director de la clínica era el doctor Brosa, yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Brosa y de trabajar con él en un momento en que él creó, el doctor Brosa fue el primer gastroenterólogo dominicano y estudió en el Hospital de Graduados de Filadelfia, que fue la primera escuela de gastroenterología en los Estados Unidos. Y él tuvo la oportunidad de entrenarse con dos personajes muy famosos en Estados Unidos, que eran el doctor Bocos y el doctor Tumen. Y de hecho, el doctor Tumen fue su padrino de boda. Okay. Entonces se formó una fundación entre la UNFU, donde yo me había graduado, el doctor Brosa, la Clínica Abreu y el doctor Tumen. Y tenían, la primera actividad fue unas enfermeras que vinieron aquí. Yo ayudé al doctor Brosa a organizarlo y a traducirle. Y la segunda actividad fue un simposio de médicos, donde vinieron los principales médicos del Hospital de Graduados a dar una conferencia, un simposio aquí. Yo ayudé al doctor Brosa en la organización. La tercera meta de la fundación que se había formado al nombre del doctor Tumen era crear un programa entre médicos dominicanos y el Hospital de Graduados. Y yo fui el primer elegido. Okay. Ese programa, en el fondo, estaba diseñado para rotaciones solamente de 3 meses. Pero obviamente mi intención era hacer los 3 años de medicina interna y si luego podía hacer la gastroenterología. Y a pesar de que cuando... Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Estamos hablando para qué año? Estamos hablando del año 1986. 86, okay. Antes de yo irme, tuve una conversación con el jefe de medicina y él me aseguró que mi rotación iba solamente a ser 3 meses porque la intención de ellos llenaban todas sus posiciones con extranjeros y a ellos no les interesaba tener un programa donde hiciéramos el entrenamiento formal. Yo le dije, perfecto, pero le dejé claro de que mi intención era hacer la medicina interna completa en Estados Unidos, que luego de esos 3 meses yo iba a buscar otro sitio, y él me dijo que perfecto, que él me ayudaba. Y efectivamente, cuando llegó, tú consigues posiciones allá a través de un programa que se llama Matching, que tú aplicas y dependiendo de tu necesidad de las universidades, de los hospitales, tú caes en un sitio donde tú no sabes. Yo obviamente no pude participar en eso, pero luego de eso, cuando sale el matching, siempre se quedan posiciones vacías. Y efectivamente, había un dominicano en otro hospital en Filadelfia que me dijo, aquí hay posiciones vacías, la vida es tan extraña que ese hospital donde se quedó la posición vacía, le había ofrecido la jefatura a mi jefe en el graduate. Yo hablé con él, en 5 minutos me consiguió la posición. Wow. Por teléfono, cuando 5 minutos antes ese mismo tipo me había dicho, el tipo del hospital llamaba Hahnemann, que no había posición. Al día siguiente yo voy a darle las gracias y me dice, por favor no la firmes porque yo quiero ver si tú te puedes quedar aquí. Y efectivamente me llegó el contrato, yo no lo firmaba, yo lo veía él todos los días, pasaron 3 semanas, yo nervioso con un contrato aquí que me garantizaba hacer medicina interna, pero no lo podía firmar. Finalmente 3 semanas más tarde me llamó, me dijo, mira, conseguí abrir una posición, aunque sea de 1 año, para que te quedes aquí. Tú tienes una posición de 3 años en Hahnemann, tú tienes que decidir. Solamente le hice una pregunta, ¿cuál hospital es mejor? ¿Cuál programa es mejor? Digo, aquí. Doctor, yo me quedo aquí. Y efectivamente me quedé ese año. Al mes de yo comenzar ese año, se abrió uno de los que se suponía que iba a estar 3 años, decidió que nada más iba a ser 1 año y esa posición se abrió y se me la dieron. Eso dio como, vamos a decir, como la base para que el programa se cambiara. Y a partir de ahí, los muchachos que venían a través de esa fundación, si eran buenos, se quedaban. Y al final, más de 20 dominicanos hicieron medicina interna, o neumología, o cirugía, o neurocirugía. Un buen ejemplo, y quizá el mejor de los ejemplos, es el doctor Jorge Marcos, que fue uno de esos beneficiados. Uno de esos beneficiados. Exactamente. Ahora, doctor, esos primeros días... Y perdón, déjame decirte esta otra anécdota. Yo hice mi medicina interna, ¿verdad? Y tuve la suerte también de conseguir la gastroenterología, que era muy difícil conseguirla, pero tuve suerte, vamos a decirlo. Resulta y viene a ser que ese hospital fue donde el doctor Brosa hizo la gastroenterología. Y otro gastroenterólogo muy famoso, se llamaba Aulio Brea, que le dio clase a mi mamá. Mi mamá, su aspiración, si no se hubiera casado con mi papá, era hacer gastroenterología. Okay. Y su deseo hubiera sido hacerlo en ese sitio porque el doctor Aulio Brea fue uno de sus mejores profesores. La vida dio tanta vuelta, mi mamá no tuvo la oportunidad.
Y se juntaron tantas cosas para que yo hiciera la gastroenterología en ese lugar. Esos primeros días, doctor, ¿qué pasaba por su mente siendo un joven estudiante, con todos los deseos de aprender, las presiones, No, no, las imprecisiones? los primeros días fueron terribles porque déjame decirte esto. Se suponía cuando se hizo el acuerdo era que íbamos a ir 2 personas al hospital. Y uno de los médicos en la clínica Abreu le dijo al doctor Borsa, no, yo creo que nada más debe ir Fernando. Y la otra persona no la mandaron, o sea que yo me fui solito. Yo llegué a Filadelfia, me acuerdo un viernes, bajo una nevada enorme, yo no tenía un abrigo. Por suerte me fue a recoger un señor que después se convirtió, bueno, en mi gran protector. Me llevó a comprar un abriguito de esos que yo digo que era casi de homeless, que era con un hooter. Sí. Y yo llegaba al hospital caminando. Obviamente yo no sabía, yo había hecho una rotación en un hospital cuando era estudiante en Connecticut, o sea que yo tenía cierta experiencia con el sistema, pero la verdad que el programa en sí, la gente... ¿Le generó mucha impresión, doctor? Encontrarse con todo esto en esta ciudad, la nevada, todos los componentes alrededor de la ciudad. Claro, y sobre todo el estrés de que yo era el primero que iba a este programa, de que tenía una responsabilidad enorme. Por suerte yo había conocido a los principales porque habían estado en el congreso que hicimos aquí en República Dominicana. O sea que eso me ayudó un poquito, pero para que tú tengas una idea de lo difícil que puede ser el inicio. Yo comencé una rotación de neumología. Ya yo era médico graduado, en donde en el equipo estaba el jefe del equipo, uno que estaba haciendo neumología y 2 estudiantes de la Universidad de Pensilvania. Y yo que era médico, pero el tipo que estaba de fellow, de estudiando neumología, parece que era bastante, no voy a decir racista, pero clasista. Y los primeros 3 días ni me miraba, nada más hablaba con los estudiantes. Yo me di cuenta que el tipo era medio vago y decidí llegar bien temprano al hospital, rondar por todos sus pacientes, hacerle una tarjetica. En aquella época habían tarjeticas, uno no tenía ni celular ni nada, y le hacía un resumen de todos sus pacientes para facilitar su trabajo y se lo dejaba en el escritorio. Los primeros 2 días ni lo vio. El tercer día que vio la ventaja que era eso, bueno, más nunca dejó de trabajar sin esa tarjetita y al final de la rotación nos hicimos íntimos amigos. Pero esos fueron de los choques que tú tienes al principio para ganarte la gente. El otro aspecto es que justo cuando yo llegué, los residentes habían pedido aumento y no se lo habían dado. Y en el mismo momento, el mismo día que anunciaron que no se le iban a dar, anunciaron que yo llegaba. Y eso creó un poquito de malestar. O sea que yo tuve que ganarme a través de conocer uno a uno a cada uno de los residentes. Pero luego el regreso al país y en la continuidad de esa historia, la continuación de ella, llegar al país entonces, bueno, ya tengo todo, tengo la formación, tengo la base, ya soy gastroenterólogo, ya tengo la experiencia en Estados Unidos. Venir aquí y entonces, ¿cómo siguió esa historia de ejercicio, doctor? Sí, mira, tú sabes que cuando uno se va a Estados Unidos, la mayoría de las veces uno se puede quedar. Claro. Y tomar la decisión de regresar es difícil. ¿Por qué usted la tomó? Bueno, te voy a poner esta historia. La gastroenterología en ese momento eran 2 años. Y yo al segundo año, ya yo tenía 6 años en Filadelfia, había hecho el año de rotación como en la fundación, los 3 años de medicina interna y 2 de gastro. Y en ese momento yo decidí, bueno, yo creo que voy a hacer la prueba de quedarme. Ya había conseguido inclusive un contrato en Ohio. Cuando le voy a decir eso a mi jefe al día siguiente, en una historia parecida a la inicial, me dijo, por favor, no lo firmes el contrato. Y eso que yo creía, yo no lo iba a firmar la noche porque creía que lo tenía en mi casa, en el hospital, y en realidad lo tenía en mi casa, pero no lo había firmado. Me dijo, dame 2 horas, por favor. A las 2 horas me llama y me dice, yo quiero que te me quedes un año extra. Nosotros habíamos estado haciendo un trabajo de investigación y eso me daba la oportunidad de hacer algo de endoscopía terapéutica que tú tenías que hacer un año. Entonces le dije, bueno, perfecto, acepto la oferta, pero quiero hacer este año extra de endoscopía terapéutica. Perfecto. Y ya al final de ese año, mi decisión fue, yo quería regresar, siempre quise regresar porque mi papá estaba vivo, mis suegros estaban vivos, yo tenía somos 7 hermanos. Sí. Y yo tuve una infancia muy linda compartiendo con mis hermanos y con mis primos. Entonces yo quería como que mis hijas, ya yo tenía 2 hijas en ese momento, tuvieran esa experiencia. ¿Nacieron allá?
Dos, yo tengo cuatro. Cuatro, En ese dos momento, nacieron allá. las dos primeras nacieron allá. Entonces, mi razonamiento fue el siguiente. Mi esposa era americana, aunque era de origen dominicano. Mis dos hijas eran americanas. El único que no era dominicano era yo. No era americano, era usted. Yo todavía no lo soy, a orgullo. Pero mi razonamiento fue el siguiente. Digo, bueno, yo preferiría vivir en República Dominicana. No sé si me va a ir bien, pero para yo quedarme en Estados Unidos tenía que irme a un underserved area por 2 años, por el tipo de visa que tenía. Digo, mira, mejor paso esos 2 años en República Dominicana de prueba. Si me va bien, yo prefiero vivir en República Dominicana que en Estados Unidos. Si me va mal, obviamente si me va mal puedo regresar porque con tener, ya yo tenía todos los boards, en ese momento era íntimo del que iba a ser presidente de la Asociación Americana de Gastroenterología, que era el jefe de medicina interna del hospital en ese momento. Pero yo tenía muy buenas relaciones para regresar. Y yo hice el siguiente... Podría recolocarse. Exactamente. Yo hice el siguiente razonamiento, que se lo digo mucho a los muchachos jóvenes, porque siempre te preguntan cuando se van cuál es el chance de regresar. Yo dije, mira, yo me fui a Filadelfia solo, nadie me conocía, un apellido que no conocía a nadie, hablando un inglés malísimo, una preparación obviamente deficiente. O sea, yo empecé en este hospital viniendo de la UNFU a competir con gente de Duke, de la Universidad de Pensilvania, de Harvard, de Yale. Y a base de trabajar duro, más o menos pude lograrlo y me fue bien. No puede ser posible que yo al regresar a mi país, bien preparado, donde me conoce mucha gente, donde tengo ciertas relaciones familiares, oye, si tengo la actitud correcta, tiene que irme bien. Ahí vamos, doctor, la actitud correcta. ¿Cómo usted construye, y yo sé que a base de credibilidad, de seguimiento y de una labor muy sistemática y muy organizada, pero cómo se va construyendo la referencia que va y viaja de familia en familia diciendo que ahí el servicio, que ahí la atención, que ahí el seguimiento es especial, es importante, es certero? O sea, esos elementos que son tan importantes y que difícilmente se debaten en una conversación, en una entrevista. Sí, yo tenía 3 metas cuando yo regresé, o 3 miedos. Uno era, obviamente, el que me vaya bien económicamente para poder sostener a mi familia, que en ese momento eran 2 hijas, pero luego se convirtieron en 4. O sea, tú tienes que producir lo suficiente como para llevar el pan a tu casa. Por más que tú quieras vivir en tu país, si tú eso no lo logras y tienes chance de hacerlo en otro sitio, lo vas a hacer. Esa era mi primera meta. Mi segunda meta era que yo quería ejercer la medicina que yo aprendí en Estados Unidos. Que si yo aquí no lo podía hacer, yo no me hubiera quedado. Porque la verdad es que uno llega a valorar una forma de cómo realizar lo que tú aprendiste, que si tú llega un momento que no lo puedes hacer, es muy frustrante. Y la tercera, estamos hablando de 1993, de mantenerme actualizado, donde todavía no había internet, o sea, mantenerse actualizado en este país comparado con Estados Unidos era un reto. Estamos hablando hace 30 años. Hace 33 años. Entonces, esa era mi primera 3 metas. Y obviamente el otro gran reto es, por ejemplo, el trabajo que yo iba a tener en Ohio cuando me ofrecieron trabajo, yo lo único que tenía era que aparecerme ahí, yo tenía ya mi oficina nueva, una unidad de endoscopía nueva y me garantizaban por lo menos $10,000 al mes los primeros 2 años, mínimo, no ni siquiera máximo. Yo iba a llegar aquí. Una base. Exacto. Yo iba a llegar aquí con la ayuda de lo que yo había ahorrado, más la ayuda de mi papá, y obviamente la clínica Abreu me abrió la puerta, pero de esta manera. Me alquiló una oficina, me hice socio con la clínica y el hijo del doctor Rosa en una unidad de endoscopía a un 20%, y obviamente tuve que poner un dinero para la unidad de endoscopía para arreglar la oficinita pero desde el primer momento yo tuve 2 metas. Primero, la primera unidad de endoscopía más o menos organizada, y vamos a decir este punto de vista humana que se había hecho aquí, que era con unas camillitas. Usted habla de un aspecto que para mí es fundamental. La primera unidad humana. Ese componente. Bueno, fíjate, en ese momento la mayoría de las unidades de endoscopía tenían donde estaba el equipo y la gente la sentaba en una sillita, la llevaban a la camilla, salían medio turulatos, lo volvían a sentar aquí. Yo traje el modelo
que yo había visto en Estados Sí. Unidos, donde tú te ponías en una camilla, yo tenía 3 camillas, te preparaban en ese cubículo cerradito con tu locker, donde tú te cambiabas ahí, te ponían la intravenosa, te llevaban a la unidad y luego te sacaban en esa misma camilla, pero en todo momento tú tenías Había un acompañamiento. acompañamiento, estabas bien protegido, o sea, hacer una endoscopía, sobre todo una colonoscopía, sí, tú pierdes toda la dignidad posible, o sea, tú tienes que proteger eso. Eso fue lo primero. Compré un equipo muy bueno, de última generación, y en mi oficina yo decidí, preferí un local fuera de la clínica porque yo quería tener un área privada de sala de espera, un área bien organizada o grande de enfermería, porque mi tensión o mi propósito era tener los récords bien organizados, porque no hay forma de tú tener una buena práctica a largo plazo si tú no tienes récords organizados. Salitas de exámenes y mi oficina. O sea que para la época de hecho yo creo que era la oficina más grande de toda la clínica Abreu, pero entendía que eso era fundamental Para construir eso. Para poder lograr ese objetivo. Para lograr la excelencia, porque mi meta desde el primer momento fue tratar de mantener la excelencia en la parte académica y en el trato hacia los pacientes que yo había aprendido en Filadelfia. Doctor, 30 y tantos años, usted vuelve la vista atrás. Los elementos más difíciles, más duros en la construcción de ese proyecto de vida, de ver desarrollar y ver materializado su sueño, de poder ofrecer los servicios, de que más gente se interese por lo que usted aprendió, por sus evaluaciones, por los resultados que usted da, por el seguimiento que usted da. Esa construcción, 30 años atrás, ¿qué reflexionase o 30 años después? Mira, la verdad es que yo creo que es tener la actitud adecuada. Yo creo que tú tienes que estar muy claro de cómo tú quieres realizar tu práctica y saber que eso va a implicar sacrificios, va a tener muchas satisfacciones, pero requiere mucho esfuerzo. Si tú quieres una práctica de excelencia y de trato muy personalizado, tú sabes que es un oficio de 24/7, sí. Tú necesitas, y sobre todo cuando tuviera un ambiente donde tiene muchas deficiencias, claro, tener mucha paciencia, porque obviamente lo primero que había que hacer era cambiar el chip de que ya no iba a tener toda la parafernalia alrededor de ti, la protección de un hospital bien organizado. Yo entendí desde el primer momento que yo tenía que construirme mi ambiente. Y yo creo que la palabra más importante es paciencia. Paciencia y ser flexible. O sea, uno no puede ser rígido porque era un ambiente completamente diferente, pero tener muy claras las metas de excelencia, de mantener lo más posible la buena relación con los pacientes, el respeto a los pacientes, el respeto al oficio de lo que implica la medicina, que es un oficio muy diferente a casi la mayoría de los oficios, es un sacerdocio. Sí. Pero yo creo que uno no debe tener miedo, sino saber que cuesta mucho trabajo, pero al final vale la pena. Doctor, llevando esa práctica a la realidad de la salud pública, salud privada en la República Dominicana, ¿cómo siente usted que hemos ido avanzando? ¿La salud y los servicios médicos han ido avanzando al ritmo del desarrollo de la sociedad dominicana? Extraordinariamente, extraordinariamente. O sea, yo te puedo decir, todavía no nos podemos comparar. O sea, yo creo que siempre vamos a estar detrás de los países desarrollados. Pero, para que tú tengas una idea, cuando yo empecé a practicar, cuando yo abrí mi oficina, yo debo haber viajado en los primeros 10 años con pacientes, qué sé yo, 10 o 20 veces. En los últimos 10 años prácticamente casi con nadie. O sea, ya son muy pocas las cosas en medicina que en República Dominicana no podemos resolver. Yo creo que se hablaba mucho, y todavía se habla, en algunas áreas hay deficiencias, pero la protección en cuanto a profesionales y a equipamiento que tenemos hoy es completamente diferente a 30 años. O sea, aquí nosotros tenemos equipos de imágenes
A número uno, equipos de radioterapia A número uno, equipos de los laboratorios clínicos son A número uno. En endoscopía te puedo decir que los equipos míos son mejores que la mayoría de los hospitales en Estados Unidos. Yo he tenido inteligencia artificial para la colonoscopia primero que en Estados Unidos, inteligencia artificial para la cápsula endoscópica primero que en Estados Unidos, cápsula endoscópica desde que salió. O sea, yo creo que nosotros hoy día, gracias a Dios, esa brecha entre un país desarrollado y un país subdesarrollado la hemos disminuido muchísimo. Obviamente, lo que nos falta es que la medicina pública tenga ese mismo nivel, que lo tiene en muchos lugares, pero no en todos los lugares, y no con la persistencia que debería ser. Doctor, hablamos mucho de la disrupción tecnológica y cómo las sociedades han avanzado y ese avance está muy asociado a todos los elementos tecnológicos. Y cuando hablamos de tecnología, lo primero que llega a la mente son los servicios de salud. La tecnología avanza en función de que la medicina, por consiguiente, está muy atada en ese sentido. ¿Cómo siente usted que una labor tan importante como la de médico se adapta y se ajusta de manera constante al tema tecnológico? ¿Cómo lo llevamos en la práctica en Dominicana? No solamente en el área que usted maneja, sino en otras áreas. ¿Cómo ha estado incidiendo la tecnología en el desarrollo de la medicina en el país? Sí, mira, lo primero que yo creo que hay que entender que el 80% de la práctica que uno tiene del día a día no necesita mucha tecnología. No. No, necesita el trato humano. El 80% de mi consulta yo creo que yo la resuelvo conversando, oyendo y hablando con el paciente. Obviamente, cuando los problemas médicos son más complejos, ahí tú necesitas la tecnología. Y hay profesiones donde tú necesitas totalmente la tecnología. La gastroenterología tiene parte de tecnología pura y parte de humanismo puro. Y yo creo que es una de las razones por las que yo siempre quise ser gastroenterólogo. Porque no hay duda de que, como te digo, el 80% de mis pacientes son problemas funcionales, problemas de ansiedad, problemas del mismo estrés de vida. Pero el paciente que tiene un pólipo o que yo quiero detectarle o prevenir un cáncer de colon necesita un buen endoscopio, necesita una buena tecnología. El paciente que viene con un sangrado que hay que parárselo, necesito tecnología. El paciente que yo creo que puede tener un tumor en el hígado, necesito un buen equipo de radiología, que si hay que tomar una biopsia, necesito un elemento, un radiólogo intervencionista que pueda hacer el trabajo de tomar una biopsia, un buen patólogo para que me la lea. O sea que es una combinación de ambas cosas. Y sin duda, una de las bendiciones que tiene la gastroenterología es que la tecnología que nosotros usamos y necesitamos es relativamente fácil de implementar. Okay. Te puedo poner, por ejemplo, es amigable. Es amigable en cuanto a que no es muy compleja ni es muy cara. No es que sea barata, pero no es algo prohibitivo. Inclusive uno puede hasta agenciarse uno mismo la mayor parte de la tecnología. Sí, pero claro, de nuevo, yo creo que lo principal es que tú tienes que estar claro que si tú quieres hacer una buena medicina, tú tienes que ser trabajador, tú tienes que trabajar mucho, porque para tú poder hacer todo para tú poder hacer todo este esquema, tú tienes que establecer una práctica donde haya un flujo constante. Doctor, ¿qué debe hacer el ser humano del siglo XXI, el ciudadano común, para evitar esas cosas que resultan, parece como reiteradas, muy básicas, pero que le cuesta a la gente asumirlas? No, yo creo que no solamente cuesta, yo creo que cada día cuesta más. ¿Por qué? Porque la vida está demasiado complicada. Demasiado complicada. ¿La vida es complicada o los seres humanos la hacen complicada? La hacemos complicada. Yo te puedo poner mi infancia, mi papá. Mi papá era un señor extraordinario que era abogado, pero luego tenía un negocio y tenía una finca. Finalmente decidió solamente tener la finca. Mi papá tenía, creo que como 5 pantalones muy parecidos a este, pantalones khaki, camisita de cuadro, que su único requerimiento es que tuviera un bolsillo, porque él tenía siempre unas okay. Ese era su requerimiento. Eso es lo único. Él siempre quería tener la pluma paper mate ahí y una libretica donde tenía apuntado el nombre de todas las vacas. Okay. Y una bota, un Volkswagen, un cepillito. Yo nunca vi a mi papá
entrando a una tienda a comprarse una corbata o antojarse de una camisa. Tenía un reloj que yo le regalé cuando llegué de Filadelfia y murió 30 años después con ese mismo reloj. Entonces, claro, era un doctor. hombre feliz. Bueno, doctor, lo que era pasa... un hombre feliz porque no se creaba problemas. Pero ahora sí, queremos demasiado cosas. Bueno, doctor, yo quiero una reflexión suya en este sentido. Se atribuye a muchas de esas cosas, a las que usted, y pone el ejemplo de su padre, a el proceso de industrialización que ha vivido la humanidad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial para acá. En el entendido que cuando usted le pregunta a los americanos, por ejemplo, y eso lo contienen muchos informes, sobre en el siglo XX, la época más feliz, los años 50 para los norteamericanos, en distintos estudios de opinión y sociales, entienden eso. Pero usted encuentra que en esa época había una especie de homologación en las casas, en los viajes, en el carro, en la configuración familiar, y no existía esa competencia. Una vez vienen los procesos expansivos, la industrialización, se cae el muro de Berlín, pasa la Guerra Fría, y entonces ahí, con toda esta disrupción tecnológica, internet y demás, la competencia es muy grande. Pero eso verdaderamente es así, doctor. Pero no es solamente la competencia, Robertico. Mira, la infancia mía, mi casa era, el patio llegaba a la otra calle, había una cancha de básquetbol entera. Entonces, el barrio entero jugaba ahí. Pero había un barrio pobre y un barrio de clase media que éramos nosotros. Jugábamos todos juntos, porque en el fondo, lo que teníamos algo, no teníamos nada. Teníamos quizá una bicicleta que nos regalaban el Día de los Reyes y más nunca te regalaban más nada. Teníamos un zapato y unos tenis. Más generosidad, era más generoso. No, yo creo que había menos... Menos malicia. Había menos necesidades creadas que te crean ansiedad, porque que ahora la gente quiere tener... El mercado lo crea. La gente quiere tener demasiado. El mercado, cosas. El consumo lo crea. Claro, lo primero es que teníamos 3 canales de televisión que comenzaba a las 12 sí, claro. y se acababa a las 9. Claro. Entonces tú no tenías ese bombardeo de cosas que tú te quieres tener, que la gente quiere tener 5 relojes diferentes, si quiere tener 17 correas, 25 pantalones. Entonces eso te va creando. Cuando no lo usa. Cuando no lo puedes usar, no hay tiempo para usarlo. Yo veo mi closet, nada más con lo que me regalan, digo, es que yo me voy a morir y yo no puedo usar todo esto. Entonces eso le va creando a la gente una serie de ansiedades y de necesidades que no son tan reales, que hay que viajar. Yo vine a viajar a los 15 años. Su vida, doctor, profesional es una vida compleja. ¿Su vida personal es una vida básica? Bueno, yo he tenido la suerte, primero de que tuve a mis padres, bueno, mi padre falleció hace 1 año y medio, mi madre todavía vive, mis hermanos todos viven, somos muy cercanos. Tuve la suerte de tener una esposa maravillosa que ha sido mi compañera, que ha aguantado todo lo que aguantó un médico, primero los 7 años en Filadelfia, después construir la práctica que yo he construido y que sigo teniendo, que es demasiado demandante, y 4 hijas maravillosas que hoy 2 de ellas son médicos, una abogada, otra trabaja conmigo en la oficina y tiene quizá la más bondadosa de todas, tiene una serie de ideas sociales. ¿Será la sucesora? Bueno, tengo una que está haciendo gastroenterología ahora mismo en Kansas City, tengo una nutrióloga, pero la más pequeña trabaja conmigo en la oficina y es una persona maravillosa. Entonces, esa vida familiar me ha permitido poder desarrollar la parte de profesional, restándole muchísimo tiempo a la vida familiar, sí, porque claro, obviamente tú ahorita mencionaste de que tú llevas a tus hijas al colegio. Yo nunca llevé mis hijas ni las fui a buscar, porque sí, por suerte me iban, yo en esa época, cuando ya estaban chiquitas, yo trabajaba en la clínica Abreu y no comía ya, entonces iban a comer conmigo. Y ahora la mayoría comemos en mi oficina. Pero tuve que hacer un ajuste entre la vida profesional y familiar, claro. Pero ahora es básica ahora. No, pero déjame decirte algo, teniendo en claro varias cosas. Por ejemplo, desde que nosotros llegamos aquí, todos los domingos, almorzábamos en casa de los suegros y cenábamos con mi padre, nos llevábamos a salir, y mis hijas. Eso fue algo que para mí era demasiado importante. Y los jueves siempre íbamos a comer todavía a casa de mi papá. Entonces tiene la oportunidad de compartir. Yo vivo al lado de mi hermano y de mi hermana, 2 esquinas más para allá y mis otros 2 hermanos. En mi infancia siempre íbamos los fines de semana a Monteplata, ya cuando obviamente nos casamos no, pero
también manteníamos yendo mucho a Monteplata. O sea, que siempre ha habido una unión familiar muy grande. Yo creo que eso es fundamental. Y en ese tiempo, doctor, de libertad, algunas horas de libertad, ¿ahí qué me refiero? Ahí las cosas son básicas en la casa. Totalmente. Mi casa es lo más simple que tú te puedes imaginar. Sí. Es más, casi ni mueble, porque en mi casa, ya de mi casa, de mi hogar, no de mis padres, yo traté casi de hacer lo mismo que mi casa de mi papá. En mi casa de mi papá no había ni que sala de lujo, todo el mundo podía abrir la nevera. Yo tenía 4 hijas, mi casa, mi primer piso prácticamente no tenía muebles. Ahí podían montar bicicleta, jugar, venir los primos. Hacer cualquier cosa. Una casa abierta. Hacer cualquier cosa. Doctor, yo quiero entrar en esta... La vida, a los niños hay que crearlo sencillo. Sencillo. Sí, porque que después lo único que hacen es complicarse la vida. Yo quiero en esta fase, doctor, que usted le dirija una reflexión a la cantidad importante de jóvenes que tenemos diseminados en el país con la disposición de estudiar medicina, pero con la disposición de que prácticamente, agotado ese tiempo, bueno, perfecto, ya estudié, ¿qué sigue? Yo veo al doctor ahí, bueno, ya el doctor es exitoso, solamente ven el resultado ahora, 30 y tantos años después, pero no sabe mucho del proceso. ¿Qué reflexión puede usted transmitirle a esa nueva generación que tendremos en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, prestándole un servicio tan sensitivo y de tanto valor a la sociedad dominicana? Sí, yo creo que uno tiene que estudiar medicina por vocación, porque yo creo que es un círculo vicioso. Si tú tienes vocación y amas el oficio de la medicina, tú vas a ser un buen médico. Obviamente, para ser un buen médico, no solamente tener vocación, tú tienes que tener tú tienes que estar claro de que te tienes que preparar, porque con cariño no se hace el diagnóstico. Es importante darle cariño a los pacientes, pero para tú curarlo tú tienes que hacer un buen diagnóstico. Entonces hay que estudiar muy duro, hay que trabajar muy duro, hay que ser muy persistente. O sea, es un sacerdocio. La medicina es una ¿Siempre profesión. se aprende, doctor? Totalmente. ¿Siempre se aprende? Totalmente. ¿No se termina de estudiar? Jamás. Jamás. Yo te puedo decir que entre la 1:30 y las 3, yo estuve preparando, tengo que dar una conferencia de inteligencia artificial, que ahí va a estar el presidente de la Sociedad Americana de Endoscopía Digestivo y un brasileño, un costarricense, todos expertos. Entonces, si tú vas a estar ahí, tú tienes que leer y estar seguro y estar de como un experto ahí. Entonces, tú nunca terminas de aprender. Entonces, el tema con los jóvenes es insistir. Los jóvenes tienen que estar claros de que la medicina es el mejor oficio. Yo volviera a ser médico sin la menor duda. No hay un mejor oficio, pero hay pocos oficios más sacrificados. O sea, es muy sacrificado. La medicina no se puede ejercer adecuadamente con horarios de oficina. Tú sabes que en el fondo no hay horarios, porque nadie elige cuándo se va a enfermar. Entonces, tú tienes que trabajar duro, estudiar mucho, ser organizado y ser buena persona, yo pienso. Doctor, la salud pública. Siempre hemos escuchado, gobierno tras gobierno, esfuerzos por mejorar la condición de los hospitales, de los servicios que se prestan. Por ejemplo, ahora tenemos desde hace unos años el Servicio Nacional de Salud, tratando de equipar los hospitales, y hay una dinámica alrededor y una inversión importante que los gobiernos han venido haciendo, sobre todo en los últimos años en materia de salud pública. ¿Cuáles serían, desde su experiencia y desde su óptica como un profesional de la medicina, los elementos que faltan quizás para generar esa homologación entre lo público y lo privado? Obviamente se necesitan más inversiones, sí, porque hay algunos hospitales que están muy bien equipados, pero hay yo diría que en toda la geografía nacional hay muchas deficiencias a nivel de equipamiento, de la tecnología de la que hablábamos ahorita. Sí. Eso es la primera. Pero lo segundo es el engranaje, y de hecho este gobierno ha hecho mucho esfuerzo, porque mi hija pequeña trabaja en esa parte de tratar de establecer patronatos en los diferentes hospitales, sí, porque yo siempre digo lo siguiente: tú vas a un hospital americano y siempre hay un mural de cuándo comenzó el hospital, que por lo general comenzó en una casita pequeña, y a través de los años estoy viendo que cada vez está más grande y mejor. Los hospitales dominicanos es al revés.
tú ves que cuando lo inauguran son espectaculares, tienen todo el equipamiento. 5 años más tarde no hay nada nuevo y ya hay mucha cosa dañada, y 20 años más tarde hay que volverlo a hacer de nuevo y vuelven y lo reequipan completo. O sea que ese mecanismo de poder primero hacer la inversión en la tecnología, pero el mantenimiento de esa tecnología, del funcionamiento, esa combinación entre lo público y privado. Y hay algunos buenos ejemplos. Tenemos la Plaza de la Salud, tenemos el IMA, algunos de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo. Yo creo que se ha trabajado bastante bien en esa dirección, pero esos ejemplos deben reproducirse a través de la geografía nacional. Finalmente, doctor, para cerrar este conversatorio, yo quisiera una reflexión sobre la salud en sentido general. Vivimos muy rápido, probablemente lo que se come no es lo mejor, hay un bombardeo de cualquier cantidad de ofertas para usted comer cualquier cantidad de cosas que antes uno no las veía o no existían o solamente estaba reservado para algunos mercados, y eso contribuye de una u otra manera a lacerar la salud. Sobre la salud, la gente se descuida mucho. La gente llega hasta el último momento a la consulta cuando no puede más, cuando el dolor es irresistible. ¿Cómo usted lo ve? No solamente como profesional de la medicina, sino como ciudadano, como un simple mortal. Sí, yo creo que, y esto no me canso de decirlo, el cliché menos cliché que hay es que la salud no tiene precio. Y la pena es que uno la valora cuando la pierde. Entonces, es asombroso el lugar donde ponemos en el día a día la importancia de preservar la salud. Cuando la perdemos, todo se para. Claro. Todo, de un día a otro. Y si aparece tiempo, oye, aparece todo. De un día a otro, todo pasa a ser secundario. Sí. Pero es impresionante. El mejor ejemplo, por ejemplo, los pacientes que van con hígado graso. Hoy día la enfermedad hepática más prevalente y que va a tener mayor incidencia en los próximos 30 años es la obesidad, el sedentarismo, el azúcar alta, el colesterol alto, el triglicéridos alto. Y es impresionante cómo tú te sientas con un paciente en enero y le dices, mira, tú estás sobrepeso, tu azúcar está alta, tu colesterol está alto, tienes hígado graso, tienes la enzima hepática elevada, eso te va a conllevar a que puedes tener una cirrosis, un infarto. Lo único que tú tienes que hacer es alimentarte mejor, hacer ejercicio, perder 10% de tu peso. Al año siguiente viene, no está haciendo ejercicio, no está alimentándose mejor, no perdió el 10% del peso, sino que lo aumentó, el colesterol sigue alto, un chequeo anual. Llévanlo, compra un carro y cada 5,000 kilómetros, de que ese bombillito se prende, encuentran el tiempo y el dinero para llevar el carro a arreglar. Pero la salud no. ¿Está haciendo ejercicio? Doctor, no tengo tiempo. Mentira. No le damos la importancia. No hay ninguna cita en tu trabajo que tenga más importante que tu salud. Porque de nuevo, este cuerpecito que está aquí es el que te hace llegar a los sitios, a hacer las cosas, pero no hay forma de que lo entendamos. Mientras tenemos la salud, lo tomamos como los americanos, el inglés tiene una expresión que you take it for granted, sí. como que tú lo tomas como que es un given, como que eso te lo dio Dios. Oye, Dios te lo da por un tiempo, pero para preservarlo, sobre todo porque ya no nos morimos a los 30 años. Claro. Todos aspiramos a llegar a los 70, 80 y peor. La demanda de la vida te exige que todavía tú seas productivo a esas edades. Entonces, deberíamos darle la importancia que tiene. No hay nada más importante que esta carrocería, que es la que nos lleva a todos. Fernando Contreras ha estado con nosotros en esta versión de hoy de Conversaciones. Muy complacido, esperando que se repita. El placer ha sido mío. No, un gusto. Hasta una próxima entrega.